Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional. Soy Maurín Delgado y junto a nuestro equipo de trabajo le invito a conocer o redescubrir algunos momentos de la agenda informativa de la última semana en Cuba. Hoy destacaremos diversas actividades del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el contexto nacional e internacional. Ofreceremos información sobre el ensayo clínico del candidato vacunal cubano Abdala, así como la aplicación de laboratorios de PCR en varias provincias. Y compartiremos detalles del reconocimiento que recibió el contingente internacionalista Henry Reed en Venezuela. Estos y otros temas los tendrá en nuestro resumen semanal. Acompáñenos. Esta semana, el primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enviaron ofrendas florales como homenaje a los 5 integrantes de la tripulación fallecidos en el accidente de aviación del pasado 29 de enero en el oriente del país. En el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el cementerio de Colón, tuvo lugar la despedida y honores militares a los oficiales que cayeron en cumplimiento de su deber. Las ceremonias tuvieron lugar en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Granma, lugares de procedencia de los fallecidos. En cada una hubo también ofrendas florales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de familiares y amigos. El pasado 30 de enero, un ómnibus de la empresa de ómnibus nacionales que formaba parte de una transportación masiva especial de personal de educación con destino a varias provincias, sufrió un grave accidente en el kilómetro 42 de la autopista nacional con un saldo de 10 personas fallecidas. En su cuenta de Twitter, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel escribió: "Lamentamos las pérdidas de valiosas vidas humanas y heridos en accidente de un ómnibus en Mayabeque. Los heridos fueron trasladados hacia varios centros asistenciales de las provincias de Mayabeque y La Habana, donde se les ha brindado especial atención. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en cada territorio, así como los ministros de Transporte y Educación, llegaron hasta el lugar del fatal acontecimiento y luego a las unidades hospitalarias donde los heridos son atendidos. La Comisión Nacional de Seguridad Vial precisó que se realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente. Una gran manifestación popular en medio de mucho dolor tuvo lugar durante el cortejo fúnebre de los educadores granmenses en los 3 municipios donde residían. Allí estuvieron presentes las máximas autoridades del territorio, familiares, compañeros de labor y una representación del pueblo. De manera post-mortem se les confirió a estos educadores la medalla Rafael María de Mendive y la distinción por la educación cubana. Y también el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, envió un mensaje de felicitación a su excelencia Leonel Rouen Aguimea, presidente de la República de Nauru, en ocasión de celebrarse el 53 aniversario de la independencia de ese estado insular del Pacífico. En su misiva, el jefe de Estado cubano aseguró a su homólogo de Nauru que la ocasión es propicia para ratificarle la disposición de continuar ampliando las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. Después de decenas de años de dominio colonial, incluida la etapa de ocupación militar, la determinación en la lucha por mantener su identidad y su país le permitió al pueblo naruano alcanzar la liberación e independencia el 31 de enero de 1968. De igual modo, el mandatario cubano felicitó a Nguyen Phu Trong tras su reelección esta semana como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. Desde su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario escribió: "Nuestras felicitaciones al querido compañero Phu Trong por su reelección como secretario general del Partido Comunista de Vietnam". El dirigente asiático fue ratificado en el cargo durante el 13º Congreso de la organización y tuvo un apoyo contundente debido a su gestión de los asuntos del Estado, incluido el enfrentamiento exitoso a la pandemia de COVID-19 con menos de 1.800 casos y solo 35 fallecidos en una población de más de 96 millones de habitantes. El Congreso partidista contó con la asistencia de 1.587 delegados en representación de más de 5 millones de militantes vietnamitas. Las máximas autoridades de la República Bolivariana de Venezuela recibieron al viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas como parte de la visita oficial que realizara esta semana el dirigente de la isla caribeña a la tierra de Bolívar. Durante la reunión bilateral fueron ratificados los compromisos en materia de comercio, cultura y salud para fortalecer alianzas y estrategias contra la pandemia de la COVID-19.
La delegación cubana estuvo conformada además por Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Nicolás Libán Arronte, ministro de Energía y Minas, Marta Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, y Roberto López, viceministro del Comercio Exterior. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, espera que el nuevo gobierno norteamericano, encabezado por el demócrata Joe Biden, considere eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Así lo informó Stefan Dujarric, portavoz de la ONU, quien agregó que el máximo directivo del organismo internacional expresó a Pedro Luis Pedroso, representante permanente de la mayor de las Antillas en la ONU, su desacuerdo con la inclusión de la isla en esa nómina. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó el agradecimiento de Cuba al jefe del Estado sudafricano Cyril Ramaphosa por su apoyo a la nominación para el Premio Nobel de la Paz al contingente médico Henry Reeve. El presidente sudafricano resaltó la ayuda cubana, en particular en la esfera de la salud pública. Al dirigirse a la nación sobre el ajuste de las medidas para prevenir y combatir la pandemia, el mandatario sudafricano realizó un aparte dedicado especialmente a la contribución de Cuba en esa esfera. Destacó que la mayor de las Antillas ha enviado a más de 3.700 especialistas a todo el mundo para ayudar en la lucha contra la COVID-19. Una donación de equipamiento hospitalario e insumos médicos como material higiénico sanitario y gastable arribó al puerto del Mariel en el occidente cubano, enviado desde Canadá por organizaciones y ciudadanos. La carga, valorada en más de $500,000 canadienses, supera la meta inicial del llamado proyecto Sí por Cuba, que ya organiza un segundo envío, según anunció la web cubana Nación y Emigración. La meta de este proyecto, integrado por la Asociación Juan Gualberto Gómez de cubanos residentes en Toronto, así como por organizaciones de solidaridad, instituciones canadienses y personas a título individual, estriba en sortear los escollos impuestos por el bloqueo estadounidense contra la isla, con tal de enviar insumos médicos para combatir la pandemia de COVID-19. Esta semana, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología comenzó a inmunizar al grupo de voluntarios que reciben la tercera dosis del candidato vacunal Mambisa 6GB 669, a la vez que evalúa los datos de inmunología de su esquema corto de vacunación. Marta Ayala Ávila, directora general de la institución, expresó que hasta el momento el fármaco ha mostrado adecuados elementos de seguridad con eventos mínimos. Explicó que se explora la vía de administración intramuscular e intranasal. Un grupo se evalúa con una primera inmunización intramuscular y otras dos por vía nasal con spray, mientras que otro grupo solo estudia la vía nasal con las 3 inmunizaciones. Una vez que se realice el informe de seguridad e inmunidad de Mambisa, el CIGB propondrá al Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, la continuidad de la fase 2 del estudio en el grupo que se elija, de acuerdo a los resultados obtenidos. Y el ensayo clínico fase 2 del candidato vacunal Abdala CIGB 66, que desarrolla también el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB, comenzó esta semana en el Hospital Saturnino Lora de la ciudad de Santiago de Cuba. Desde ese territorio oriental recibimos el reporte. El candidato vacunal Abdala, uno de los 4 que hoy presenta Cuba contra la COVID-19, comenzó la segunda fase de ensayo clínico en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba, luego de cursar la primera con resultados satisfactorios. Para nadie es un secreto el valor, la importancia que tiene el trabajo que se está y los esfuerzos que el país está realizando con los candidatos vacunales en medio de esta situación de emergencia nacional. Y por tanto, todos los esfuerzos son válidos y no son pocos. El preparado farmacológico es aplicado de manera intramuscular a voluntarios de edades comprendidas entre 19 y 80 años de edad del municipio cabecera, sanos todos o con enfermedades controladas. Estamos evaluando diferentes esquemas de inmunización, diferentes fortalezas del producto, así como también diferentes rangos de edad de esta vacunación. Junto a los colegas de esta institución santiaguera, junto al Hospital Saturnino Lora, nos encontramos un grupo de investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que estamos en calidad de asesoramiento, de apoyo para garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas. El éxito del ensayo es el resultado del trabajo de científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que buscan verificar la efectividad e inocuidad del candidato vacunal. Es lo menos que puedo hacer.
brindarme apoyo para ver si logramos que esta vacuna tenga su éxito. Hoy por hoy uno de los elementos importantes que nosotros tenemos que darle fuerza es precisamente al desarrollo de estas vacunas. Es lo que nos va a permitir precisamente poder contrarrestar y vencer a ese virus. Abdala continúa su avance favorable con perfiles de seguridad y promete pasos significativos para proteger a la población ante el patógeno de la COVID-19. Cuba incrementó su capacidad de diagnóstico para el coronavirus SARS-CoV-2 tras la apertura de nuevos laboratorios de biología molecular en las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos, que puede analizar cerca de 500 muestras diarias. Equipados con tecnología china, estos centros se unen a la red nacional que ha sido ampliada durante la pandemia y ya alcanza una veintena de instalaciones para la realización de exámenes de reacción en cadena de la polimerasa PCR. El propósito, según señaló el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, es poder procesar alrededor de 20.000 muestras cada 24 horas, lo que acortará el tiempo de identificación de las personas enfermas. La nación caribeña realiza aproximadamente 18.000 exámenes a diario para detectar el patógeno causante de la enfermedad COVID-19 y acumula casi 2 millones de pruebas PCR en tiempo real realizadas desde marzo de 2020. Los nuevos laboratorios cuentan con personal preparado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury de La Habana, así como con las medidas de bioseguridad y los estándares de calidad necesarios. En estos momentos se encuentra en fase constructiva otro laboratorio en la provincia de Granma que facilitará el diagnóstico rápido y certero para los habitantes de ese territorio del oriente cubano. Y cada jornada, los colaboradores cubanos en la República Bolivariana de Venezuela contribuyen al enfrentamiento y control de la COVID-19 en esa nación. De esta manera, se fortalecen los vínculos solidarios entre ambos países, también en tiempos de pandemia. Y no falta el reconocimiento al contingente internacional Henry Reef. Llegaron el pasado 11 de septiembre a la patria de Bolívar y Chávez para cumplir su misión como integrantes del contingente internacional Henry Reef. En varios estados de la República Bolivariana de Venezuela se incorporaron a labores de enfrentamiento y control de la COVID-19 mediante la capacitación a otros profesionales y la asistencia a pacientes positivos en estado grave o crítico. Un total de 94 especialistas integraron equipos multidisciplinarios para contener el rebrote de la enfermedad en esta nación suramericana. Regresaron a Cuba con el deber cumplido al atender más de 4.000 pacientes y realizar 10.000 procederes de enfermería sin lamentar contagios. Por ello, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el asesor y coordinador nacional del contingente Henry Reef, el doctor Rafael Venegas Rodríguez, recibió en acto de despedida la condecoración Orden al Mérito del Médico Venezolano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, otorgada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela. También nos dimos la tarea de contribuir en todas las necesidades que tuviera la Brigada Médica Cubana. Y en esa misión logramos atender cerca de 1.500 pacientes en interconsultas de estas especialidades y logramos realizar cerca de 56 sesiones de hemodiálisis aquí en el Distrito Capital. El doctor cubano, especialista en medicina intensiva y emergencias, mereció además la distinción 16 de abril y el sello de oro entregados aquí a colaboradores destacados. La evidente falta de percepción de riesgo en una parte considerable de nuestra población ante la pandemia de COVID-19 es lamentable. Y el tema del tabaquismo asociado a no pocas imprudencias también lo es. Nuestro caricaturista Adán Iglesias pone de relieve desde la gráfica que los fumadores tienen más riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19. Especialistas aseguran que los fumadores tienen mayor predisposición a un pronóstico peor y más posibilidades de morir por esta enfermedad. Un estudio reciente ha demostrado que los receptores ACE2 tienen un papel fundamental en la entrada del virus a las células. El tabaquismo aumenta la presencia de estos receptores. Asimismo, se ha constatado que el tabaquismo aumenta el riesgo de sufrir una neumonía grave por COVID-19 y que también es mayor la mortalidad por esta infección.
la Ciénaga de Zapata, al sur de Matanzas, se encuentra el principal humedal cubano, el mayor y más conservado del Caribe insular. Por sus valores es área protegida cubana y reserva de la biosfera. El Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior llama a defender a este humedal de los incendios que proliferan en la etapa seca. Naciones Unidas celebró recientemente el Día de los Humedales y ese es el motivo de este reporte. Alerta el Cuerpo de Guardabosques de Cuba ante el peligro que conllevan los incendios en la Ciénaga de Zapata al transcurrir la temporada seca de enero a mayo, en la que altas temperaturas y negligencias humanas pudieran multiplicar estos fenómenos. Un incendio daña en minutos la flora y la fauna del lugar donde ocurre, afecta a los suelos, la calidad de las aguas subterráneas y las condiciones de vida de la población que allí habita. Según expertos, en la Ciénaga de Zapata, donde existe el mayor y más conservado humedal de las islas del Caribe, los incendios tienen una particularidad. Avanzan por el bosque y por debajo de la superficie de la tierra, afirma esta experta. Los incendios forestales en el humedal de la Ciénaga de Zapata, en su mayoría son subterráneos, ya que los suelos son cársticos, huecos donde se deposita la turba, se propagan con intensidad, difícil de detectar y difícil de combatir. Brigadas del Cuerpo de Guardabosques, las especializadas integradas por los administradores del patrimonio forestal y voluntarios de las comunidades, colaboran en la detección y enfrentamiento de los incendios en esa región suroccidental de Cuba. A ello se suma una fuerte actividad educativa entre los habitantes e instituciones que conviven en el humedal Ciénaga de Zapata. Las acciones educativas se orientan hacia las bases productivas principalmente, dígase CPA, UPC, CCS y usufructuarios principalmente relacionados con el uso del fuego. Se ubican vallas informativas y se entregan materiales divulgativos principalmente a las comunidades y a las instituciones vinculadas a este gran humedal. Además se prepararon y se capacitaron las comunidades principalmente en el daño que ocasionan los incendios forestales, sus causas y cómo prevenirlos. Los humedales son indispensables para la vida y en el Caribe están muy amenazados por el cambio climático. Son ricos en biodiversidad, en agua y en paisajes. Así es el humedal Ciénaga de Zapata, una cadena vulnerable de ecosistemas en equilibrio, un tesoro que regaló a Cuba la naturaleza y que resulta imprescindible preservar. El Congreso Internacional Pedagogía 2021, celebrado de manera virtual debido a la COVID-19, concluyó el pasado miércoles con conferencias sobre educación y pandemia y educación inclusiva y de calidad. La edición número 27 del cónclave estuvo dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y de manera particular a las acciones realizadas en el contexto educativo para el enfrentamiento a la pandemia. En ese sentido, el teólogo brasileño Frei Beto reflexionó sobre el impacto y secuelas de la crisis sanitaria global y las respuestas que urgen en estos tiempos. También se abordó el tema de la alfabetización de jóvenes y adultos y la educación inclusiva y equitativa. En el evento se destacó la eficacia del método cubano Yo Sí Puedo, pues más de 10 millones de personas de 30 países se han alfabetizado gracias al mismo. Cuba abogó por fomentar la solidaridad internacional frente a la pandemia, los ataques al multilateralismo y a organizaciones globales en el Foro de Cooperación China-CELAC en tecnología digital para el combate a la COVID-19. En el evento desarrollado de manera virtual, el viceministro de Comunicaciones cubano Ernesto Rodríguez Hernández resaltó la importancia de la informatización en el enfrentamiento a la actual situación sanitaria en la mayor de las Antillas. Asimismo, destacó la necesidad de contar con una infraestructura de comunicaciones que permite el acceso a fuentes de información confiables y preste asistencia a las entidades de salud y a los servicios públicos. El filme Buscando a Casal, del realizador Jorge Luis Sánchez, es uno de los 93 aspirantes a la nominación como Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2021. El drama histórico aborda la vida personal y creativa del poeta modernista cubano Julián del Casal. La película tiene como antecedente el documental ¿Dónde está Casal?, de 1990. Las nominaciones oficiales se darán a conocer el 15 de marzo y por primera vez la entidad admitirá las cintas sin el requisito de estrenarse en pantalla grande, lo cual brinda oportunidades de participación a los materiales de diversas plataformas digitales. Cuba solo ha figurado en el listado de nominaciones una vez, en 1995, cuando logró posicionarse el clásico Fresa y Chocolate de los directores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío.
La exposición cultural O Habana, muestra de pinturas dedicada a Cuba, su devenir histórico y su pueblo, inició esta semana un recorrido de un año por ciudades de los Urales y Siberia hasta el lejano oriente y la ciudad de Vladivostok en Rusia. Inicialmente fue expuesta en el Museo de Historia Contemporánea ubicado en Moscú. La exposición fue inaugurada con la participación del embajador cubano en ese país, Julio Garmendia Peña. Asistieron además funcionarios de los Ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores, así como notables miembros de la Academia de las Artes de Moscú. El conjunto de lienzos incluye varios estilos y especialidades de la plástica sobre diferentes momentos de la historia de Cuba y sus principales protagonistas. Parte de esa exposición será presentada en La Habana en mayo de 2021 a propósito de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, que tendrá a Rusia como país invitado de honor. Un primer grupo de 65 jóvenes cubanos arribó a Moscú como parte de un convenio mediante el cual el gobierno de la Federación de Rusia otorga 100 becas anuales a Cuba. El objetivo es que los jóvenes reciban una preparación especializada de alto nivel en ramas vinculadas a las prioridades del desarrollo económico y social de nuestro país. Llegan al aeropuerto Sheremetyevo de la capital moscovita con el nasobuco que la COVID impone, con atuendos típicos de invierno y en representación de los más disímiles organismos de la isla. Soy ingeniero geofísico, graduado en la CUJAE, trabajo actualmente en la empresa geominera Pinar del Río. Vengo de Granma, de la ciudad de Bayamo, Mabay, y vengo a estudiar informática. Les reciben funcionarios de la misión diplomática cubana en Rusia y representantes de las instituciones que les acogerán. Los estudiantes cursarán carreras de pregrado, maestrías y doctorados en 12 universidades de 4 ciudades de Rusia. Entre las especialidades destacan las relacionadas con las ciencias nucleares y las agropecuarias, la informática, el transporte automotor y ferroviario, la geología y el petróleo, entre otras. Estoy aquí por misión de la empresa a una maestría en tecnología química. Esto para fortalecer la capacitación de los ingenieros de la empresa previo a nuevos proyectos que tiene la misma. Vengo a hacer una maestría en prospección, exploración de yacimientos minerales con el objetivo de próximamente trabajar en una empresa mixta allá en Santiago de Cuba. El gobierno de Cuba me dio esta gran oportunidad, junto con el gobierno de Rusia, de estudiar aquí en el Instituto Pushkin, un instituto de gran renombre. Lo que busco es mi doctorado y lograr que mi país, dar a mi país lo que necesita, lo que pide nuestro presidente, que es que nosotros aportemos conciencia para el desarrollo de futuro de nuestro país. Su llegada a Moscú es solo el punto de partida para desbrozar un camino de esfuerzos en el que a los rigores del estudio se suman los del clima, la lengua y los 9.550 kilómetros que separan a los dos países. Y casi al cierre de nuestro espacio, el periodista Julio Acanda nos acerca a una historia de vida singular. Rafa, un turista español enamorado de Cuba, cuenta cómo los viajes a La Habana han modificado su carácter y filosofía de vida. Rafael Gómez Sardina, 37 años, de Badajoz, España, otra vez de visita en La Habana. En unas circunstancias difíciles, ¿no? En una situación de pandemia. Pero Rafa, como lo conoce la gente por donde se hospeda, no es un turista más. No solo por su tamaño de poco más de 1 metro, sino por lo que él llama la cubanización de su carácter. El último, sí, ya totalmente cubanizado. Desde el cuarto viaje ya hago la cola en las tiendas, en el bodegón, en la panadería, cojo rutero, cojo guaguas. Bueno, los guaguas ahora mismo intento no cogerlo mucho porque, ¿no?, como se suele decir aquí. En La Habana ha pasado largas temporadas y desde su condición de persona con muy baja estatura ha creado su propia visión del cubano. El cubano es sumamente servicial. Al mismo tiempo te ofrecen su ayuda, te asesoran y si ves que tienes alguna complicación te intentan dar su mano, ¿no? Así es el pueblo de Cuba. Es una virtud que en muchos aspectos ya se ha perdido en muchas partes del mundo, ¿no? Rafa mantiene una activa vida militante en la lucha por reclamaciones sociales en su país. La estatura no ha sido un obstáculo para sus ideas y su realización personal.
lo único que tenemos que hacer es eliminar los complejos, porque si ya hay límites, no nos pongamos nosotros más barreras. Hay que romper esas barreras, con dignidad y con orgullo. En un mundo concebido para personas de mucha más estatura, individuos como Rafa pudieran ver obstáculos insalvables a cada momento. Sin embargo, ese no parece ser el caso del protagonista de nuestra crónica de hoy. No hay barreras, las barreras nos las ponemos nosotros. La vida nos pone dificultades, evidentemente, pero los límites existen para romperlos. No nos pongamos límites, intentemos ser felices, ¿por qué no? Ahora, en La Habana, en medio de las complicaciones sociales y económicas que ha traído la pandemia, Rafa, con sus amigos y su filosofía de vida, ha logrado encontrar los momentos de felicidad que añora todo ser humano. Impresionante la historia de vida de Rafa y muy impresionante fue también la vida de Camilo Cienfuegos, ese héroe cubano que este 6 de febrero hubiera celebrado su cumpleaños 89, pero un accidente de aviación lo alejó físicamente de nosotros. De cualquier modo, su legado sigue vigente y recordamos su figura de todos los modos posibles, también con música. Nos vemos dentro de 7 días. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo, camino, y no porque te hayas muerto. Porque vives justiciero en el hierro bravo.